Hola a todos, bienvenidos a una charla con los padres de la pedagogía. Este grupo tiene su nombre gracias a los aportes pedagógicos teológicos que hacen los padres de la iglesia con respecto a la enseñanza y al aprendizaje. Y eso lo vamos a descubrir a través de la patrística, una forma, una visión de mundo en cómo se concebía las formas de enseñar a partir de las experiencias individuales, una forma de iluminación que los maestros religiosos le hacían saber a sus alumnos. Entonces, a partir de esto vamos a ir conociendo más sobre cómo la patrística tiene su desarrollo en la Edad Media. Como grupo nos planteamos como pregunta de investigación cuáles son los aportes del saber pedagógico teológico en la Edad Media y cómo los podemos identificar en la actualidad. ¿Seguirán vigentes? ¿Los seguimos utilizando? ¿De qué manera podemos retomar estrategias y estilos de aprendizaje para nuestros salones de clase? Hacia eso estamos apostando y es lo que lleva esta diapositiva, este video educativo. Entonces, para entrar en contexto, los dejo con los primeros aportes clave de la Edad Media. Siempre he considerado, y como grupo estamos de acuerdo en las discusiones dialogadas que hemos generado a través de las diferentes herramientas que ofrece la Internet, que el contexto indica mucho, especialmente para establecer formas, ritmos y condiciones de socialización de aprendizajes. La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Se suele situar su inicio en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en el año 1492 con el descubrimiento de América. Aunque también se sitúa en 1453 con la caída de Constantinopla, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg y también con el fin de la Guerra de los 100 años, una guerra que en realidad duró 116 años entre los reinos de Francia e Inglaterra. Esta guerra fue de raíz feudal, pues su propósito era resolver quién controlaría las enormes posesiones acumuladas por los reyes ingleses desde 1154 en territorios franceses, debido al ascenso al trono inglés de Enrique II Plantagenet. Tuvo implicaciones internacionales y finalmente, después de numerosos avatares, se saldó con la retirada inglesa de tierras francesas. En la Edad Media se sustituyó el modo de producción esclavista por un modo de producción de servidumbre feudal. También se fue produciendo una descomposición de las estructuras centralizadas del Imperio Romano que dio paso a una dispersión del poder. En lo ideológico y cultural se produjo un mestizaje de la cultura clásica con las culturas monoteístas cristiana e islámica, cada una en su espacio. La Edad Media suele dividirse en dos grandes periodos: temprana o alta Edad Media, siglos V a X, y baja Edad Media, siglos XI a XV. Como hemos visto, la Edad Media duró unos 1000 años y en 1000 años ocurren muchas cosas. Por un lado, en Oriente tenemos la historia del Imperio Romano de Oriente, apodado como el Imperio Bizantino, con la capital en Constantinopla, donde se hablaba griego. Desde aquí se cristianizarán los pueblos eslavos como los serbios, los búlgaros y los rusos. Por otro lado, en Europa occidental tenemos a un montón de pueblos germanos, bárbaros para los romanos, procedentes del norte de Europa, que fueron descendiendo en sucesivas oleadas hacia el sur y se fueron asentando formando reinos. Estos pueblos aseguraron y fusionaron con su cultura muchos rasgos de la civilización griega y latina, adoptando el derecho romano y el cristianismo como religión oficial. En el año 620 en la Meca surge la figura de Mahoma, que crea una religión monoteísta, el Islam. A su muerte en el 632, la península arábiga era ya en su mayoría musulmana. Sus sucesores tomaron el título de califa e iniciaron una expansión territorial que llegó desde la península ibérica hasta la India. La presencia de los musulmanes como una civilización rival alternativa asentada en la mitad sur de la cuenca del Mediterráneo, cuyo tráfico marítimo pasan a controlar, obligó al cierre en sí misma de la Europa occidental durante varios siglos. Para algunos historiadores, este hecho significó el verdadero comienzo de la Edad Media. En el año 732, en la batalla de Poitiers, con Carlos Martel a la cabeza de un ejército, comienza el retroceso de las fuerzas musulmanas en Europa.
El nieto de aquel Carlos Martel, Carlomagno, expandió los distintos reinos francos hasta transformarlos en un imperio, el Imperio Carolingio, al que incorporó gran parte de Europa occidental y central. Conquistó Italia y fue coronado Imperator Augustus por el Papa León III el día de Navidad del año 800. A su muerte, el imperio se acabaría dividiendo entre sus nietos. Alemania y Francia se disputan el norte de Italia. Gana Alemania, que obtiene el favor del Papa y la corona imperial. El resultado es el Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 962, el rey alemán Otón I, llamado el Grande, es coronado emperador. Tras la desintegración del Imperio Carolingio y el fracaso del proyecto político centralizador de Carlomagno, la debilidad de los reyes se hizo evidente. Sus sucesores se vieron obligados a ceder gran parte de su autoridad a los condes y marqueses para obtener su apoyo. Para asegurarse la lealtad de estos nobles, los monarcas les entregaron tierras, los feudos. Por otro lado, las invasiones de vikingos, sarracenos y húngaros aumentaron la inseguridad general, lo que obligó a los reyes a encomendar a los nobles la defensa de sus territorios. Nace la figura del caballero. El feudalismo alcanzó su madurez en el siglo XI y tuvo su máximo apogeo en los siglos XII y XIII. Su cuna fue la región comprendida entre los ríos Rin y Loira, dominada por el Ducado de Normandía. Por feudalismo entendemos al sistema basado en una serie de lazos y obligaciones que respaldan compromisos generalmente militares entre un hombre libre, el vasallo, y otro hombre libre en situación superior, el señor. El vasallo juraba fidelidad a su señor y se comprometía a cumplir determinadas servidumbres, principalmente de auxilio militar y consejo político, auxilium et consilium, recibiendo como contraprestación un beneficio, habitualmente el control y jurisdicción sobre la tierra y la población de su feudo o señorío. A esto se conoce como vasallaje. El vasallaje se confirmaba a través de dos ceremonias, el homenaje y la investidura. La posibilidad de que un vasallo tomara bajo su protección a su vez a otros hombres que pasaban a ser sus vasallos estableció una red piramidal de relaciones vasalláticas. Al final del vídeo veremos cómo era la típica pirámide de una sociedad feudal. Acabamos de ver cómo se pasó de un estado romano basado en el poder central y un vasto territorio a un estado basado en vínculos personales fragmentado en los distintos feudos. En ellos, el señor acapara las funciones propias del estado, como por ejemplo legislar, imponer impuestos y administrar justicia. La tierra adquiere una enorme importancia económica al disminuir el comercio y la circulación monetaria. Por eso, la agricultura es la base de la economía feudal, una economía de autoconsumo. La vida rural predomina frente a la urbana. Un feudo característico se componía de una aldea rodeada de terrenos para cultivar, protegida por un castillo regentado por un señor. A este castillo también se le denominaba burgo. Por extensión, se aplicó el nombre de burgo a las poblaciones que se desarrollan en torno a estas construcciones. Así surgieron las grandes ciudades medievales. A los habitantes de estas nacientes ciudades se les llamaban burgueses, naciendo el término burgués. A estos centros acudían los campesinos a vender sus excedentes, cereales, frutas, carne, a la vez que compraban artículos de uso cotidiano elaborados por los artesanos, herramientas, cerámica, ropa. Se fueron creando nuevos barrios de artesanos y mercaderes que se agrupaban en gremios. Fue en estas ciudades donde nació el estilo gótico, una evolución del románico. Estas ciudades vieron el levantamiento de prodigiosas catedrales. Chartres, París, Colonia, León o Burgos se cuentan entre las obras arquitectónicas más extraordinarias que ha construido el hombre. También las ciudades vieron el nacer de las universidades, como las de Bolonia, Oxford, Cambridge, Salamanca o París. En ellas se aprendían las 7 artes liberales compuestas por el trivium, gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, geometría, astronomía, aritmética y música. También podían cursarse estudios especializados como Derecho, Medicina, Teología y Filosofía. La filosofía dominante era la de Aristóteles, cuyos textos habían llegado a Europa a través de los centros de enseñanza árabes. La filosofía medieval, la escolástica, se proponía fundamentalmente sistematizar la concepción cristiana del mundo en términos aristotélicos. El representante más célebre de esta corriente fue Santo Tomás de Aquino. Catedrales majestuosas, universidades... Vaya, parece que la Edad Media no es esa época oscura que siempre nos han querido vender. Y todavía no hemos mencionado los monasterios. Los monasterios también fueron islas de civilización. De ellos no solo emanaba espiritualidad, cultura y cristianismo, también fueron los que introdujeron la roturación de los bosques, beneficiosos inventos como la buena cerveza o maravillosos remedios naturales. Pero los monasterios fueron fundamentalmente grandes escritorios donde se salvaron, copiaron y conservaron los manuscritos que hemos heredado de la antigüedad. Estas islas de civilización no eran lo común dentro de la sociedad medieval. La mayoría de la población era analfabeta.
Aquí los juglares y trovadores jugaron un papel muy importante. Eran músicos y poetas que divulgaron oralmente las hazañas épicas de héroes. La Edad Media es la época de los grandes caballeros y los grandes cantares de gesta como el cantar de Mio Cid, la canción de Roldán, Beowulf o el cantar de los Nibelungos. Estos poetas también nos hablaron del amor cortés que expresaba el amor de forma noble, sincera y caballeresca. El mayor ejemplo lo encontramos en la historia artúrica de Tristán e Isolda. La poesía trovadoresca era sobre todo de temática amorosa, pero también podía centrarse en aspectos políticos, morales, religiosos, etc. Otro de los temas podía ser el de las cruzadas, una serie de campañas militares con el objetivo de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa, el territorio geográfico que comprende todos los sitios en los cuales se desarrollaron escenas bíblicas. Para terminar, veamos cómo era la pirámide social de un régimen feudal. En lo alto de la cúspide se encontraban el emperador o los reyes. Para el siguiente escalón vamos a establecer dos columnas diferenciadas, pues la iglesia constituía una jerarquía paralela a la nobleza. Dentro de la alta nobleza tenemos a duques, marqueses y condes cuyos títulos derivan de gobernadores del Imperio Carolingio. Un escalafón más bajo tenemos a varones, caballeros, etc. En la rama del clero también distinguimos entre alto clero, que procedía de la alta nobleza y las familias reales, y el bajo clero, que procedía de familias acomodadas de campesinos y artesanos. En la base de la pirámide tendríamos al 90% de la población, el campesinado. Los campesinos con menos derechos, como el de no poder abandonar el feudo, eran los siervos. La diferencia principal entre un siervo y un esclavo consistía en que, en general, un siervo no podía ser vendido por separado de la tierra que trabajaba, y en que jurídicamente era un hombre libre. Era una sociedad profundamente estática, ya que cada individuo permanecía en la clase social en la que había nacido. Las injusticias que comportaba esta jerarquía eran compensadas por la religión. Toda situación de desventaja en este mundo se compensaba con una situación de ventaja en el siguiente. Entonces tenemos que la Edad Media no simple fue una etapa de oscurantismo, sino que la sociedad pudo evolucionar. Tenemos la aparición de las universidades, la enseñanza de la geometría, la filosofía, la lógica, gramática, entre otras ramas permitían la formación. Eso sí, la educación era privilegiada. La Edad Media. Y para eso vamos a trabajar el tema de cómo era la educación en la Edad Media. Varios puntos. Número 1, las escuelas que existían eran sostenidas por la iglesia. Por consiguiente, el clero era quien dictaba el contenido pertinente. 2, la educación no era masiva. Por lo tanto, no era extendida al pueblo, no era un derecho para todas las personas. Por lo tanto, las personas de la Edad Media, la mayoría eran analfabetas. Eran pocos los privilegiados que podían aspirar a una educación superior, a una educación básica, en donde la enseñanza de la escritura y de la lectura era clave, más los conocimientos pertinentes. Bueno, en temas de la teología, todo se centraba en el pedagogo como un maestro, y eso perfectamente lo hacen los padres de la iglesia. Concentran que el profesor o el pedagogo o maestro debe vivir en santidad, debe cumplir unos requisitos de ser virtuoso. Entonces solo la virtuosidad o practicar la santidad te va a ayudar a encontrar la verdad, y orientaban a sus estudiantes que el conocimiento estaba adentro de ellos y que solamente esa experiencia iba a garantizar aprendizajes significativos. Entonces, esa enseñanza que se manejaba en el saber teológico buscaba el ideal socrático, verdad y virtud, aspectos claves que debemos retomar en la educación de la Edad Media. Entonces, ¿cómo se definía la escuela en la Edad Media? Es el camino intermedio entre la escuela elemental, la experiencia que uno va adquiriendo, y la superior. Destacan los estudios de gramática, lógica, geometría, retórica y filosofía. Eso permitía que la persona que tenía el acceso a esta educación tuviese un bagaje amplio de acuerdo a la pirámide social en la que desempeñaba. Entonces, el video habla sobre los aportes de Santo Tomás de Aquino en la escolástica, pero nosotros nos vamos a enfocar en la educación patrística. En la educación patrística
vemos que el cristianismo es una religión y es una pedagogía, el saber teológico. Yo estoy de acuerdo en los aportes que hacen San Agustín y Clemente de Alejandría. Es cierto, la interiorización del ser humano, las aspiraciones del interior del ser humano vienen a condicionar las formas de aprendizaje, porque de acuerdo a lo que se interese, uno va experimentando. Entonces, esa experiencia es lo que ellos argumentan que uno debe tener en los procesos educativos, a pesar que en el contexto en que ellos lo hablaban era desde la razón divina y la libertad del hombre, y que solamente la verdad en Cristo, que era el fundamento del entendimiento de la vida de los hombres, solo practicando la santidad y la virtud uno era libre. Entonces el conocimiento era libertad, pero que ese conocimiento se practicaba desde adentro, desde una fuente divina que te ayudaba a encontrar la iluminación. Era cuestión de disciplina, era cuestión de estar de acuerdo a los postulados religiosos para seguir adelante. Entonces, ¿cuáles son las aspiraciones en el estilo de aprendizaje a partir de la interiorización del ser humano? Lo veremos a continuación. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Guiarte de los Agustinos Recoletos y en esta ocasión quiero hablarles de la pedagogía de San Agustín. San Agustín trabajó antes de su conversión siendo un maestro. San Agustín era un experto en retórica. La retórica es el arte de persuadir a través de la palabra y se dedicó durante largos años a enseñar la retórica. Tenía alumnos a los cuales enseñaba los fundamentos y los cimientos de la retórica a través de la gramática y el uso del lenguaje latino. Pero posteriormente, cuando San Agustín se ha elegido sacerdote y obispo, me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Guiarte de los Agustinos Recoletos y en esta ocasión quiero hablarles de la pedagogía de San Agustín. San Agustín trabajó antes de su conversión siendo un maestro. San Agustín era un experto en retórica. La retórica es el arte de persuadir a través de la palabra y se dedicó durante largos años a enseñar la retórica. Tenía alumnos a los cuales enseñaba los fundamentos y los cimientos de la retórica a través de la gramática y el uso del lenguaje latino. Pero posteriormente, cuando San Agustín se ha elegido sacerdote y obispo, no olvidará todo este pasado y los años dedicados al magisterio. De hecho, San Agustín escribirá una obra llamada De Magistro, sobre el maestro, donde nos presenta los rudimentos de su propia pedagogía, aunque en otras obras San Agustín profundizará más en su propia teoría pedagógica. La teoría pedagógica agustiniana podíamos resumirla en una idea. San Agustín cree que todas aquellas verdades que un ser humano puede llegar a conocer, las puede llegar a conocer porque es iluminado por el Maestro interior que es Jesucristo. Las verdades de la ciencia y las verdades de la sabiduría, el ser humano solamente puede llegarlas a conocer si recibe la luz interior de este Maestro interior. El ser humano se encuentra en tinieblas, su propia inteligencia tiene el límite propio del ser humano y necesita verse iluminada por esta luz divina que procede de Dios, y cuando esa luz divina que procede de Dios ilumina las verdades, el hombre puede llegar a aprender. No se puede dar un proceso de enseñanza y aprendizaje sin que intervenga el Maestro interior. Independientemente de que una persona pueda ser creyente o no lo sea, para San Agustín este proceso necesariamente se da en el corazón de todo ser humano. Poder llegar a conocer la verdad en sus pluriformes manifestaciones será siempre un don de quien es la verdad con mayúscula, que es Jesucristo. Por eso San Agustín nos recordará que todos aquellos que se dedican a la noble labor de la enseñanza son solamente pedagogos, recordando que el pedagogo era este esclavo, era este siervo que trabajaba en la casa, cuya labor era simplemente acompañar al joven, acompañar al niño a la escuela, para que en la escuela fuera instruido por el maestro, esperarle fuera de la escuela y después acompañarle de regreso a casa para repasar con él las lecciones de lo que el maestro le había enseñado. Todos los que se dedican a esa noble labor de la enseñanza para San Agustín son pedagogos, son acompañantes de un proceso interior donde el maestro interior va iluminando las verdades y va enseñando tanto las verdades que pertenecen a la ciencia, la matemática, todas estas ciencias exactas, pero también particularmente las verdades que atañen a la sabiduría.
Sabiduría que tiene que ver con quién es Dios, cuál es la manifestación de Dios y cuál es el camino precisamente para alcanzar a Dios. San Agustín, como maestro, pondrá de manifiesto estas técnicas pedagógicas, particularmente en su encuentro con el pueblo de Dios. San Agustín dedicará más de 40 años para ser pastor de la Iglesia, y en esa labor pastoral San Agustín pondrá en práctica todas las herramientas pedagógicas que él conocía de su propia experiencia como maestro, pero que él conocía también de su propia experiencia como estudiante de retórica. Quisiera mencionar algunas de estas herramientas pedagógicas agustinianas. En primer lugar, San Agustín utiliza mucho los relatos y los cuentos. Dentro de sus escritos y dentro de sus sermones, San Agustín rompe el mismo hilo lógico que va siguiendo para introducir relatos y introducir pequeños cuentos para de alguna manera retomar la atención de las personas. Será una herramienta pedagógica que San Agustín nos recomendaría. Saber que los relatos, los cuentos, las parábolas a lo largo de toda la historia han tenido un gran valor pedagógico. En segundo lugar, San Agustín utiliza lo que son todo tipo de juego de palabras, palabras que puedan sonar sumamente similares, le ayuda a San Agustín para poder profundizar en diferentes conceptos. El mismo San Agustín también juega con lo que serían diferentes canciones o diferentes poemas que puedan reflejar un contenido de una forma sencilla. Tenemos un excelente ejemplo en el famoso Salmo contra la parte de Donato, donde San Agustín en este salmo largo, un salmo alfabético, va presentando como la letra de una canción para que la gente sencilla pudiera aprender qué era el donatismo y no se dejara engañar por los errores propios del donatismo. Por eso San Agustín nos recomendaría cómo podemos hacer elementos sencillos a través de cantos, a través de poemas, a través de composiciones en las cuales se pueden memorizar cosas complejas, comprenderlas a través de este mecanismo propio de la canción. San Agustín también, en tercer lugar, utiliza la técnica del juego y de la representación. Dentro de los diálogos de Casifiaco, San Agustín pide a sus alumnos que asuman diferentes posturas filosóficas, que asuman el pensamiento y la figura de un filósofo para enfrentarlos los unos con los otros, para que a través de ese asumir una figura de un filósofo y su propio pensamiento. Entonces retomamos que hay técnicas, hay estrategias pedagógicas que seguimos utilizando en la actualidad, el uso de lecturas para fomentar el pensamiento lógico, la lectura comprensiva, desarrollando niveles literales, interpretativos, críticos, analíticos y creativos. 2. El uso del juego y las representaciones. Nosotros lo vemos ahora como gamificación. En tercer lugar, tenemos el recurso mnemotécnico o de memoria a través de canciones, a través de poemas. Entonces estamos fomentando la creatividad también. Entonces la pedagogía del saber teológico también te indica que aquella persona que esté dispuesta a hacer el acto de la mediación tiene que acompañar a sus estudiantes, porque esa intervención va a ser clave en la asimilación de contenidos, enseñanza, aprendizaje, esa transmisión de contenidos que nosotros vamos a dar para que tengan experiencias propias, experiencias significativas que les ayude a forjar, a consolidar y fortalecer competencias cognitivas, actitudinales y procedimentales. Espero que hayan disfrutado de la disertación y que sirva de aporte para el conocimiento de pensamiento pedagógico universal.